¿Qué pensaste, Álvaro? Platícanos. ¿Por qué nos Bueno, cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos cuesta tanto tratarnos con respeto? yo creo, en mi opinión, que está vinculado con lo que uno vivió en la infancia, puesto que el aprendizaje acerca de uno mismo nos viene dado por las experiencias que hemos vivido en la infancia. Y por lo tanto, si a uno lo trataron con respeto, es mucho más fácil que uno provea, desarrolle, construya una imagen valorizada de uno mismo. Y por lo tanto, tratarnos con respeto va a ser algo más fácil de hacer, mucho más a mano que cuando hemos tenido experiencias que han podido precisamente ofrecernos lo contrario. Es decir, cuando uno vive determinado tipo de experiencias traumáticas relacionales, uno no tiene la capacidad de poder tener una visión integrada de uno mismo. Si uno nace y se desarrolla en un entorno en donde le dicen que eres torpe, que eres alguien inadecuado, insuficiente, incapaz, pues uno desarrolla esa autoimagen acerca de sí mismo. Y por lo tanto va a ser muy difícil que construya una imagen valorizada y respetuosa de sí mismo. Eh, Esto se desarrolla durante el paso del tiempo y es verdad que hay personas más resilientes y personas menos resilientes, personas que son más afectadas y otras que parece que no lo están y que pueden desarrollar un concepto de sí mismos más elaborado. Esto dependería también de algunos factores más innatos de la persona que tienen que ver con la propia capacidad para estar en uno mismo. Yo lo conecto igualmente, y eso nos llevará probablemente también a desarrollar un poco más este tema, con un sentido de contemplación, un sentido de un silencio interior que uno es capaz de hacer cuando es capaz de hacerlo. Pero para eso necesitamos ser capaces de anular a veces ese ruido mental en el que vivimos y que nos impide conectar con una esencia mucho más serena, mucho más sana, mucho más trascendente. Pero es difícil cuando tenemos ruido mental, es difícil cuando tenemos experiencias traumáticas, experiencias relacionales que nos han dañado y que por lo tanto no nos han permitido construir una imagen valorizada de uno mismo. Ahora fíjate, ahora que hablas de ese ruido mental, ¿por qué permitimos ese autoataque constante en nuestro diálogo interno? ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué no buscamos maneras de acallar eso, irnos al silencio? No sé, tú sabes de eso, pero nosotros hablando tú del ruido interno, ¿por qué permitimos ese constante ataque en nuestro diálogo interno? Creo que estamos en una sociedad que privilegia mucho ese ruido interno, nena. Es muy difícil que alguien pueda estar unas horas solo, sentado en una silla, sin hacer nada y sin redes sociales. Esto lo decía, y yo lo descubrí cuando era apenas un adolescente, en un autor que me gustó mucho, Blaise Pascal, un filósofo, teólogo, físico del siglo XVII en Francia, que decía que todos los males del hombre vienen de una sola cosa, de no saber permanecer sentado en una silla sin hacer nada. Qué bueno y qué vigente es eso hoy día, porque efectivamente tenemos muy poca capacidad y si uno no está permanentemente conectado, parece que no está vivo. Entonces, la razón última del por qué es así, bueno, por una parte la sociedad nos lleva a ello. Por otra parte, cada uno tiene un carácter que puede hacer más o menos fácil, más o menos difícil, el acallar ese ruido interno y el ser capaz de empezar a procesarlo y a preguntarse qué me pasa a mí, por qué necesito tanto ruido, por qué ese ruido además me distrae y me lleva de un lado a otro. Y tal vez encontramos que algunas personas se complacen de cierta manera en ese ruido interno porque les evita centrarse en algo que puede ser doloroso, que es profundizar en mi experiencia. No estamos tan acostumbrados a eso. Sí que hay personas que lo logran, sí que hay personas que están muy interesadas en ese camino interno a través de la meditación, que hoy día además se habla mucho en ello y está bastante de moda, la meditación, el, el, el silencio interior, la oración, nos conecta con una dimensión trascendente. Pero qué difícil es acallar ese ruido interno, ¿verdad? Muchas veces, incluso cuando uno está en un entorno sereno, en un entorno, digamos, sin la presión diaria o las obligaciones o el estrés, y es capaz de sacar algo de tiempo
en un fin de semana o levantándose temprano. Muchas personas hacen eso y es un buen hábito cultivarlo, levantarse temprano para estar un rato sin hacer nada, no para empezar de una manera trepidante la actividad. Pues ahí podemos encontrar una puerta de entrada a ese silencio interior. Muy bien, muy bien. Ese autor tuyo, el autor este que nos dices, Balzac, se llama, ¿verdad? Blaise Pascal, Ah, escrito Blaise Pascal. Pascal, él dice, pues, ponte en un lugar en el que no hagas nada, simplemente sé, simplemente hay que ser. Hay Correcto. nada más, deja que tu realidad aflore, que tu realidad, lo que eres verdaderamente, aflore y sueltas todo el ruido. Pero pues para eso tenemos que empezar a practicar, amigos. Tenemos que empezar a hacer momentos de silencio, como decías tú, pues meditar. Todo eso nos va a llevar hacia una dimensión diferente, porque somos seres multidimensionales. Entonces, fíjate, me gustaría que me dijeras, ¿el desprecio hacia uno mismo influye en nuestras relaciones con los demás? Claro que sí. ¿Cómo no, nena? El desprecio hacia uno mismo, que puede venir por diferentes causas y posiblemente uno no escoge despreciarse, ¿verdad? Uno llega a una forma de autodesprecio porque se convence de que tiene una identidad rota, inadecuada, eh, de algún modo distorsionada. Obviamente va a afectar la relación con los demás, puesto que me voy a relacionar desde un yo inadecuado hacia otra persona que automáticamente voy a percibir como más adecuada que yo. Eso va a favorecer vínculos a veces de sometimiento a lo que no nos conviene, porque si por ahí damos con alguien que pueda reflejarnos compasión, escucha, atención, acompañamiento, pues qué bueno, porque nos va a permitir ponernos un poco en la vía y en la onda del autoconocimiento. Pero si damos con personas que en el entorno no nos están proveyendo, no nos están dando ese reflejo más positivo de uno mismo, pues uno va a permanecer de entrada, por defecto, con una versión muy infravalorada de uno mismo y por lo tanto en el trato con los demás se va a relacionar desde esa versión tan infravalorada, lo cual va a favorecer incluso vínculos tóxicos, puesto que fácilmente voy a ser presa de personas que querrán manipularme, querrán llevarme hacia algún terreno en donde tal vez les interesa más a ellos que a mí. Por eso es extraordinariamente importante desarrollar esa autoestima y esa identidad valorada de uno mismo. Y eso es producto de un trabajo personal, creo yo, porque no viene dado en la vida normalmente. Porque ¿quién no tiene experiencias que son desestabilizantes? ¿Quién no ha sufrido alguna vez en su vida? No lo elegimos. Y a lo mejor tampoco tenemos una familia disfuncional de origen, pero tarde o temprano, la vida nos va a dar algún tipo de embate, algún tipo de crisis, algún tipo de situación difícil de llevar adelante. Entonces, importantísimo poder tener una visión mucho más integrada, mucho más valorada de uno mismo, para que desde ahí podamos a veces hacer frente a personas que tratan de manipularnos y otras veces simplemente relacionarnos positivamente con el entorno. Pero claro, con una identidad desvalorizada eso es tremendamente difícil. Entonces hablaste de algo que a mí me interesó a la hora que dijiste, hacemos comparaciones. Nos comparamos, él es mejor, yo soy peor, o yo soy mejor, él es peor. Estamos haciendo siempre ese tipo de comparaciones. Y la comparación constante con los demás nos habla de nuestra propia relación, de la relación que tenemos con nosotros mismos, de nuestra relación interna. Si la comparación habla de nosotros, sí, siempre, claro, estamos hablando de nosotros mismos en cuanto que somos el referente para evaluar y para ver el mundo que nos rodea. No podemos hacerlo de otro modo, de hecho, porque nuestro punto de vista, nuestra observación del mundo es desde nuestro interior y desde el concepto, los paradigmas que hemos ido desarrollando, nuestro propio conocimiento, pero también lo que percibimos de los demás. Y como tú decías, si partimos de una
identidad rota o de una identidad desvalorizada, la comparación siempre va a salir negativa hacia nosotros mismos. Muy fácilmente vamos a ver a los demás como superiores, muy fácilmente los vamos a colocar en un pedestal, muy fácilmente nos vamos a situar en una posición, a veces incluso, de idealización disfuncional de personas que suponen simplemente un referente idealizado, y no porque ellas, esas personas idealizadas, sean un referente en sí mismo, sino porque nosotros les colocamos en ese pedestal. Y esto a veces distorsiona mucho ese camino de la espiritualidad que iremos abordando, porque hay veces que uno sencillamente endiosa determinadas, no ya personas, sino organizaciones y movimientos, pero no por lo que hacen, sino por la identidad desvalorizada de uno mismo y la necesidad de ser aprobado y ser salvado por alguna otra entidad, movimiento o persona. Siempre estamos buscando ver quién me puede salvar, ¿verdad? ¿Quién Ajá, puede, quién puede darme eso que a mí me está haciendo tanta falta ahora en este momento? Eso es una necesidad intrínseca del ser humano, ¿verdad? Buscar afuera, correcto. afuera en el mundo, quién puede darme eso que a mí me hace tanta falta. Y eso es, bueno, pues eso es poner nuestras esperanzas en algo que cambia, en algo que se mueve, en algo que es efímero, en algo que está en un constante cambio. Pues muy bien, amigos, nos vamos a ir a un corte. Estamos con Álvaro Baturoni. Él está en Madrid y nos está haciendo el favor de venirnos a platicar cómo podemos hacer para dejar de despreciarnos, de no querernos, de lastimarnos, no me refiero a lastimarnos afuera, que muchas veces se hace, pero dentro de nuestro pensamiento estamos teniendo un diálogo interno lleno de cosas pues muy feas, ¿verdad, Álvaro? Regresamos en un momento, amigos, estamos en Cuento Contigo.